En este vídeo te voy a enseñar cómo dominar situaciones que podrían ser incómodas gracias al small talk. Saber hacer small talk o conversar en el ámbito del trabajo te va a abrir muchas puertas profesionalmente hablando. En mi experiencia, en todas las empresas en las que he estado, siempre me he encontrado por lo menos una o dos personas que, pese a no ser grandes profesionales, pese a no ser unos expertos en su materia, parecía que no, pero poco a poco iban ascendiendo en la empresa. Y esto era porque se sabían desenvolver tan bien en cualquier situación y sabían hablar tan bien con la gente en el ámbito profesional que al final todo el mundo quería estar con ellos. Y eso, quieras o no, gana muchos puntos también a nivel de subir en la empresa profesionalmente. Al final, en el ámbito profesional, igual que ocurre en el día a día, todos queremos estar con gente que nos hace sentir bien, con la que podemos tener una conversación relajada, con la que parece que se interesan por nuestras cosas. Y al final esto no es tan difícil. Puedes conseguir que la otra persona se sienta así de bien contigo teniendo una buena conversación, dominando esa habilidad, ¿no?, de conversar en el ámbito del trabajo. Cuando conversamos en el ámbito profesional estamos poniendo en práctica varias habilidades. No únicamente el contenido de nuestra conversación, que es lo que vamos a ver, sino también estamos poniendo en práctica nuestra postura, nuestro tono, nuestra sonrisa y en el caso de la conversación en inglés, que es lo que tratamos aquí, también ponemos en práctica nuestro vocabulario, nuestra gramática, la pronunciación, etcétera, etcétera. Mi consejo es que cuando te inicias en llevar a cabo estas conversaciones para poder sacar una ventaja de esa situación, para que la otra persona se acuerde de ti, cosa que es muy importante en el ámbito del trabajo, no te obsesiones en que cada una de estas habilidades salgan perfectas. No pasa nada si por el bien de la comunicación no pronunciamos exactamente una palabra como se tiene que pronunciar, o la gramática no es perfecta, o no hemos encontrado la palabra exacta para aquella situación. Lo más importante al principio es que te dejes llevar y que consigas una conversación fluida con aquella persona con la que quieres conectar más profesionalmente. Y poco a poco, a medida que vayas teniendo más experiencia, a medida que vayas probando, vas a ver con qué tipo de conversaciones tú estás más cómodo o más cómoda y vas a ver también cómo te puedes ir centrando poco a poco también en la gramática, en la pronunciación, etcétera, etcétera. En este vídeo vamos a ver una serie de situaciones que, si no se gestionan bien, pueden acabar siendo un poco controvertidas, pero sin embargo, gracias a la conversación le damos la vuelta a la tortilla y acabamos saliendo ventajosos de esas situaciones que podrían haber sido incómodas. Obviamente aquí en este vídeo la gramática va a ser correcta, la pronunciación va a ser correcta, etcétera, etcétera. Por cierto, la pronunciación que vamos a ver es la pronunciación que uso yo, que es propia del British English y que es lo que se denomina Modern RP, que sería Modern Received Pronunciation. Saber llevar una buena conversación en ámbito profesional o hacer small talk también en el ámbito del trabajo te va a servir para muchas situaciones. Por ejemplo, para cuando tienes que llenar huecos que de otra manera pueden ser incómodos. Este es el caso en el que estamos en una reunión esperando, por ejemplo, a que se una otro miembro. O bien cuando nos encontramos a alguien que es importante para nosotros profesionalmente en el ascensor. O bien cuando estamos en un evento esperando a que empiece ese evento. Todos esos huecos se pueden llenar con una conversación agradable. También nos va a servir el small talk para poder incluir a una persona, por ejemplo, un miembro que se acaba de incorporar a un equipo, cuando le quieres incluir a la conversación, o en definitiva para quedar bien cuando te están presentando a alguien. Cuando te presentan a alguien en el ámbito profesional y de hecho en cualquier ámbito, siempre están aquellos minutillos que siguen a la presentación de qué digo ahora, ¿no? Pues hacer small talk en el ámbito profesional es muy importante también para empezar a conectar con esa persona profesionalmente en el caso en el que nos interese. El small talk también es muy importante para el caso en el que queremos liderar una reunión. Cuando tenemos la figura de moderador o de líder en una reunión, en una videoconferencia, etcétera, etcétera, saber hacer small talk es importante porque siempre se dan aquellos huecos que es interesante llenar con una conversación un poquito más relajada para que la gente se sienta cómoda en el evento que estamos llevando a cabo. El small talk y este tipo de conversaciones profesionales tiene una característica que es peculiar, que es que se trata de una conversación un poquito más relajada y por lo tanto un poquito más informal, pero seguimos en un entorno profesional, por lo tanto seguimos en un entorno que es formal por definición. ¿Qué significa eso? Pues que existen ciertos temas que no vamos a poder sacar nunca en el ámbito profesional y tampoco cuando estamos haciendo small talk o cuando estamos hablando en una conversación de este tipo. Por ejemplo, temas como creencias religiosas, opiniones políticas, temas relacionados con amores, parejas, etcétera, etcétera. Críticas, criticar a un compañero, criticar a un jefe, opiniones así un poco delicadas sobre jefes, compañeros, etcétera, etcétera. Es mejor que estos temas no se saquen. Yo en este vídeo ya te he seleccionado una serie de situaciones y una serie de temas que podemos sacar para cada una de estas situaciones. Así que si quieres saber cómo dominar situaciones que podrían ser complicadas gracias al small talk, keep watching this video. My name is Kate Maudsley. I am a lawyer working at a pharmaceutical company and I am certified by Cambridge to teach English to adults. In this channel, we talk about how to improve your business English to sound more professional and feel more comfortable when using English at work. So without further ado,
Let's dive in. La clave en este tipo de situaciones es hacer open-ended questions. Open-ended questions son aquellas preguntas que dejan un final abierto en sentido literal. ¿Qué significa? Pues son aquellas preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no. Y esto es porque si haces open-ended questions, la otra persona va a tener que aportar un poco más que un sí o un no para responder a la pregunta. Y a ti te va a dar más pistas para seguir ampliando la conversación. Un ejemplo sería, en lugar de decir "Do you like Chinese food?", diríamos "What type of food do you like?". La primera pregunta se respondería con un yes o no. Yes, I like Chinese food. No, I don't like Chinese food. La segunda pregunta se respondería con My favorite type of food is... Y como vemos en el segundo tipo de preguntas, la respuesta da lugar a que tú puedas seguir hablando de ese tema. Pues vamos a ver ahora 3 situaciones y varios tipos de conversación que podemos dar para salirnos ventajosos de estas situaciones. Algunas de ellas pueden ser momentos que podrían ser un poco incómodos o complicados de no gestionarlos bien. Y nuestro objetivo aquí es darle la vuelta a la tortilla y poder salir ventajosos de esta situación. En particular, nuestro objetivo es que el profesional con el que queremos conectar se acuerde de nosotros por la conversación tan agradable que ha tenido con nosotros en ese momento. Venga, pues la primera situación. Imaginemos que nos encontramos a una alta directiva, a un CEO, a un alto ejecutivo en el ascensor o en la máquina del café. O nos lo encontramos en una reunión, estamos solo ella y yo, él o yo, esperando a que se unan otros miembros de la reunión. O imaginemos que estamos con nuestro cliente más importante y coincidimos, pues eso, en el ascensor. ¿Qué hacemos? ¿Podemos no decir nada? Bueno, está bien. O podemos aprovechar esa situación para crear un impacto positivo. Primero de todo, si no te conoce, preséntate. Tómate la iniciativa aunque la otra persona no pregunte quién eres. Podría ser algo como lo siguiente. Hi, I'm Kate Maudsley. I joined the company 2 months ago as Head of Customer Service and I am really enjoying working here so far. The culture and the people are great. Me acuerdo una vez de una experiencia personal en uno de los primeros eventos en los que empecé a participar, que estaba yo pues sentada en la sala esperando que el evento iniciara y se me acercó una persona para presentarse. Hi, what's your name? Etcétera, etcétera. A mí eso realmente me impactó porque no esperaba, yo no era una alta ejecutiva, no esperaba que nadie tuviese interés de presentarse ni de conocerme. Y sin embargo, es una práctica que a partir de ese momento hago yo y tomo la iniciativa de presentarme ante la gente que no conozco y la verdad que queda muy bien. En las culturas angloparlantes, quizá del norte de Europa, etcétera, etcétera, se hace mucho y la verdad que vale la pena porque así también conoces a la gente y si vas a estar unas horas con esta gente compartiendo opiniones, discusiones profesionales, etcétera, etcétera, vale mucho ya haberte presentado para poder conectar profesionalmente con ellos. Bien, ¿qué es la siguiente cosa que podríamos hacer en la situación en la que te encuentras a una alta ejecutiva o un alto ejecutivo en el ascensor? Pues otra cosa que podemos hacer es aprovechar la situación para explicarle un logro que hemos tenido. You might have heard the news. My team has managed to improve customer satisfaction by 10% so far, which is such a great improvement. Si haces esto puedes sentirte un poco orgulloso, un poco prepotente, pero no pienses eso. Al final, si lo estás haciendo ante una persona en high management o una persona que tiene un cargo alto, le interesa saber qué personas, qué equipos están haciendo bien en la empresa, están aportando cosas positivas a la empresa y por lo tanto no creas que vas a sonar mal, prepotente, lo que sea, si aprovechas ese momento para explicar tus logros. Al revés, se va a acordar de que tú has hecho eso correctamente. Otro ejemplo podría ser este que viene. Oh, by the way, we have just launched the new project in India and the metrics look really good. Esto sería un logro o una buena noticia. También pueden servir una u otra para este tipo de situación. Simplemente es darle algo que a la otra persona le va a gustar escuchar y eso va a crear un momento agradable para ambos. Otra de las cosas que podemos hacer cuando nos encontramos a una persona con un cargo alto sería felicitarle por algo que ha hecho que a nosotros nos ha gustado. Al final a todo el mundo nos gusta que nos feliciten, nos gusta que nos digan oye, qué bien que has hecho esto. Siempre pues te sientes mejor. Siempre que estas felicitaciones sean sinceras, es decir, que no se piense que estás haciendo la pelota o algo así, pues eso puede ser muy positivo. Simplemente transmitirle tu opinión sobre algo que ha hecho la otra persona cuando esa opinión es positiva. Y podría sonar como esto. Congratulations on your excellent speech last week. It was so inspiring. I agree with you on the importance of focusing on the customers. Aquí decimos congratulations on your speech. It was so inspiring. Y añadimos también el por qué nos ha gustado o algo que nos ha gustado especialmente. En este caso de la frase decimos estoy de acuerdo contigo y el tema en concreto es centrarse en el cliente. Entonces este tema puede dar lugar a continuar con la conversación. Pero esta conversación se continuará ya sabiendo la otra persona que tú le estás felicitando por su discurso. Por lo tanto va a ser una conversación bastante agradable. Otra de las cosas que se puede hacer, otro de los
los recursos sería pedir consejo a esa persona. Igual que pasa con las felicitaciones, a todo el mundo nos gusta en general que nos pidan consejo. Y eso es porque cuando tú estás pidiendo la opinión o un consejo a la otra persona, estás transmitiéndole que su opinión, su respuesta te importa y por lo tanto que valoras lo que te va a decir. Un ejemplo sería el siguiente. I am looking at ways to improve customer engagement. You have been working on these kind of projects for a long time, haven't you? Could you give me a piece of advice? En este caso le decimos, oye, tengo este problema, tengo esta duda y sé que tú has estado trabajando durante mucho tiempo en este tema. ¿Me podrías dar un consejo? Y la manera en que preguntamos, ¿me podrías dar un consejo? Es, en este ejemplo, could you give me a piece of advice? A piece of advice se podría sustituir por some advice. Could you give me some advice? Could you give me a piece of advice? Únicamente ten en cuenta que advice is uncountable. Por lo tanto, no puedes decir could you give me an advice. Esto puede dar lugar a alguna confusión porque en español sí que se podría decir me puedes dar un consejo. Pero en inglés, advice is uncountable. Por lo tanto, diríamos can you give me some advice? O en este caso, can you give me a piece of advice? Otras frases que te pueden ser útiles para pedir la opinión o un consejo a una persona son las siguientes. What do you think about the last feature we included in a product? ¿Qué piensas sobre? ¿Qué opinas sobre? Etcétera, etcétera. Otra frase podría ser What's your point of view on the new structure of the marketing team? ¿Cuál es tu punto de vista en la nueva estructura del equipo de marketing? Ahora vamos a ver la segunda situación. En este caso, imagínate que nos encontramos también en el ascensor o en la máquina del café, etcétera, etcétera, con un compañero que trabaja en un departamento distinto al tuyo, o bien con un cliente que trabaja en una industria distinta a la tuya. Empezaríamos con algo como Hi Sarah, how are you? How's everything going in the healthcare industry? Y nos responderían algo como Oh, everything is fine. We have lots of projects on the table, but everything's going great. Una de las cosas que podemos hacer para seguir esta conversación es pensar en algo que nosotros conocemos de su industria y por lo tanto seguir hablando de este tema. Podría ser algo como esto. I have heard that healthcare professionals have great travel opportunities. Do you travel often? Y en este caso lo que hemos hecho es introducir el tema de los viajes. Los viajes dan mucho juego porque existen muchos países en el mundo y porque a casi todo el mundo le gusta viajar. Se puede hablar de la comida, se puede hablar de las culturas, se puede hablar de los viajes en sí, cómo nos gusta viajar, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas variantes de este tema que es el tema de los viajes. Incluso se puede conectar con el trabajo muchas veces. Otro recurso es pensar en algo personal nuestro que conecte con el trabajo de la otra persona, como por ejemplo esta frase que sigue. My niece wants to become a nurse. Do you have any advice I should pass on? En este caso le estamos diciendo, mi sobrina quiere ser enfermera. ¿Tienes algún consejo que lo pueda decir? Vincular una situación personal, una cosa personal con la otra persona es una manera de establecer conexiones. En este caso hemos aprovechado pues una cosa personal nuestra para establecer una conexión con el trabajo de nuestro interlocutor. Pero se puede pensar en cualquier cosa que tú creas que os une para poder iniciar esta conversación. Y es una buena manera también de que la otra persona se acuerde de ti. Ay, me dijo que su sobrina quería ser enfermera. También podemos hacer otras preguntas generales del trabajo, como sería, por ejemplo, What is your favorite aspect of your job? O Why did you decide to work in the healthcare industry? Y ahora vamos a ver la tercera situación, que sería una conversación distinta del trabajo, cuando no se habla sobre el trabajo. Puede ser cuando nos encontramos con un compañero o con un compañero que trabaja en otro departamento o con un cliente con el que trabajamos hace tiempo, etcétera, etcétera. Un ejemplo sería el siguiente. Hey Simon, Easter holidays are coming up soon. Do you have any plans? Aquí sería introducir el tema de las vacaciones. Las vacaciones siempre son un tema que suele ser muy agradable para iniciar una conversación y esto es porque casi todo el mundo tiene ganas de que lleguen las vacaciones. Podemos hablar sobre los planes de vacaciones, si pues alguien se va a esquiar, si se va a la playa, si se queda en casa, etcétera, etcétera. Todo esto da mucho de qué hablar siempre. Se puede preguntar algo como Are you planning to travel abroad? ¿Tienes pensado viajar? O Do you know what the weather will be like? ¿Sabes qué tiempo hará? En este caso, cuando decimos What is the weather like? La respuesta no es ¿va a hacer buen tiempo o no va a hacer buen tiempo? Es una expresión, lo que sería an idiomatic expression, y daría lugar a una respuesta como I think it's going to be sunny, going to be cold, going to be windy, etcétera, etcétera. Y bueno, como ya posiblemente sabes, el tiempo es una buena manera también de iniciar conversaciones, porque aunque no sepas nada del trabajo del otro, el tiempo siempre va a dar mucho juego y va a dar de lo que hablar. Es un tema que posiblemente ya ha estado muy hablado, pero siempre va bien para tenerlo como comodín. Como esto. Can you believe how cold it is outside?
It's freezing. Y entonces esta frase podría dar pie a decir, sí, pues realmente hace mucho frío esta mañana, etcétera, etcétera. O simplemente podríamos decir algo como, It's such a beautiful day today, isn't it? Otros temas muy interesantes es el tipo de comida. Cuando estamos hablando de viajes, cuando estamos hablando de vacaciones, podemos preguntar algo como lo siguiente. Are you thinking of trying any exotic food while traveling? ¿Piensas probar alguna comida exótica mientras estés viajando? O también, si esta persona ya ha vuelto del trabajo, podríamos preguntar, Have you tried any exotic food while you were traveling? ¿Has probado alguna comida exótica mientras estabas viajando? Cuando la persona ya vuelve y también le pregunta sobre qué tal le han ido las vacaciones. Pues le podríamos decir algo como, Welcome back, how were your holidays? O por ejemplo, también podríamos decir algo como, Hey, it's good to have you back at work. How did you spend your vacation? Pues con todas estas preguntas y todos estos temas que hemos visto en este vídeo, en la próxima situación en el trabajo en la que se haga un hueco o un momento así un poquito incómodo, aprovecha para sacar estos temas, para ponerlo en práctica y ya verás como poco a poco, a través de la experiencia, vas a ver cómo te encuentras más cómodo y te desenvuelves mejor con este tipo de situaciones. Espero que este vídeo te haya resultado interesante o útil de alguna manera y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!